Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidos a esta edición de Escépticos en el BAF. Está organizado por ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Aquí tenéis flyers en la entrada. Bueno, igual los dejamos luego en la entrada, si no, aquí en esta bolsita de aquí tenéis flyers para reportar. Hay revistas, vale, hay flyers ahí en la barra, me comentan. Y bueno, hoy os presentamos, también habéis visto que hay un pequeño cambio de formato, también vais a ver un pequeño cambio en la forma típica de estas charlas, ¿vale? Hay un extintor preparado, así que no os asustéis por lo que pueda pasar. Hoy tenemos a Ginesa Blanco, que es catedrática de Química Inorgánica, importante, en la Universidad de Cádiz. Es una súper divulgadora de temas de química, no sé si la habéis escuchado en La Ciencia Cierta, en el podcast de Ciencia Cierta, en charlas estudiantes, en el blog que tiene súper guay, el Kerotakis de Miriam, sobre el tema, y bueno, ya investiga en temas de análisis de superficies con una máquina nueva que han comprado con una espectrometría de fotoelectrones, que solo el nombre ya impacta, y hoy en día es la responsable de división del XPS, de la máquina esta fantástica, de la Universidad de Cádiz. Y viene a hablarnos un poco de la evolución, de cómo surgió la química, con la charla de la alquimia a la química, aunque a mí me gusta más llamarla Ginesa Blanco y la piedra filosofal. Así que un aplauso para ella. Hola. ¿Puedes, Álvaro, bajarle el micro de ella, la salida del ordenador, mientras ella hable con y lo cambiamos cuando necesite? Vale, venga. Vale. Lo primero que me gustaría preguntaros es un poco qué es lo que se os viene a la cabeza cuando escucháis hablar de alquimia. Convertir en oro otros metales, es decir, cosas que no suenan muy reales, ¿no? De hecho, la alquimia, es algo que... Vale, gracias. Vale. La alquimia, pues, ha estado un poco presente, ¿no? Desde... la antigüedad, ahora veremos, y es algo pues que se nos viene con facilidad a la cabeza, porque además lo encontramos por ejemplo, en libros, películas, pues desde El perfume de Patrick Süskind, no sé si os gusta la novela histórica o más o menos histórica, pues Marguerite Yourcenar escribió Opus Nigrum y trata sobre la vida de un alquimista, y ya si os gusta más la fantasía así más moderna, pues desde Harry Potter, que aunque no era alquimista, no trabajaba en alquimia, pero sí que digamos, la alquimia era algo que estaba por allí presente. Voy a poner esto un poco por aquí que se vea mejor. ¿Vale? Bueno, de hecho, la alquimia es algo que ha estado, pues, en cierta forma tan presente que hasta hace relativamente poco se ha escuchado cómo se podía relacionar en según qué fuentes a personajes históricos tales como Cleopatra o la reina de Saba, como si fueran alquimistas, cuando realmente no han tenido nada que ver con aquello, ¿no? Bueno, entonces, para entender un poco cómo ha sido el paso desde los primeros alquimistas hasta la actualidad, ¿el de abajo es? Vale. Lo que voy a hacer es una especie de analogía, ¿no? Es decir, la alquimia no es que evolucionara realmente a la química. Es decir, el paso de la alquimia a la química, pues puede ser algo así como lo que ha pasado o lo que pasa entre astrología y astronomía. Es decir, tanto alquimia como astrología son pseudociencias, pues que
trabajan sobre el pensamiento mágico y mucho misticismo, etcétera. Mientras que tanto química como astronomía, pues son ciencias realmente que se van a basar en la experimentación, en el pensamiento racional, etcétera. Pero este paso desde los primeros alquimistas hasta la química, como digo, no ha sido de un día para otro, ni mucho menos, sino que ha sido bastante gradual. Tan gradual que incluso pues hubo pues un periodo en lo que podríamos llamar como protoquímica, es decir, una especie de periodo intermedio donde se empezaban a abandonar las creencias alquimistas y se empezaba a trabajar como químicos, pero todavía, ya digo, manteniendo pues cosas de unas y de otras. Bueno, ¿cómo se originó la alquimia? Realmente trabajar con sustancias y hacer en cierta forma química o alquimia es algo que se ha venido haciendo desde el inicio de los tiempos prácticamente. Es decir, desde la prehistoria o desde la protohistoria, pues se ha hecho pues desde la utilización de los metales, desde el cobre, después se aprendió a mezclarlo con estaño, con arsénico, con otros metales para formar bronces, y eso realmente eran procesos químicos. ¿Qué los caracterizaba? Pues que se hacían pues de una forma intuitiva, por ensayo y error. No se conocía la razón de por qué ocurrían las cosas, pero sí que ocurrían si se hacían las cosas de determinada manera. Es decir, no se utilizaba como una ciencia, sino que era algo totalmente práctico. He hablado pues de los metales, pero también podría ocurrir lo mismo pues con la fabricación de jabones, la preparación de tintes, hasta la cocina, como me han comentado hace un rato. ¿Vale? Sin embargo, pues lo que es la alquimia propiamente dicha, pues no se sabe muy bien cuándo empezó. De hecho, no se sabe si las ramas, digamos, oriental y occidental, tuvieron un mismo origen o surgieron independientemente. Entonces, las primeras noticias de alquimia pues datan de los siglos VI o V antes de la Era Común. Es decir, en China, digamos, ya hay constancia de que se practicaba la alquimia en esa época. Los primeros escritos, sin embargo, llegan del siglo II de nuestra era, donde Wei Boyan escribió pues los primeros tratados. Como logros principales, pues en la alquimia china, pues tenemos por ejemplo el caso de la pólvora. Y la alquimia china lo que se centraba era fundamentalmente en la búsqueda de la eterna juventud o la inmortalidad. De hecho, en esa búsqueda, pues, se quedaron, pues, algunos emperadores. Por ejemplo, se dice que el primer emperador murió tratando de encontrar esa inmortalidad que evidentemente no encontró. Posiblemente su alquimista lo que le dio fuera, pues, una mezcla de cinabrio, que es sulfuro de mercurio, con jade. Ambos materiales a los que se les suponía propiedades, bastante importantes en la alquimia, pero evidentemente, desde luego, no le sirvió para la inmortalidad. Eso ocurrió pues sobre el siglo III antes de nuestra era, pero la última referencia de un emperador chino muerto por ese tipo de causas data del siglo XVIII, o sea que por el camino, desde uno hasta el otro, pues ha habido pues unos cuantos accidentes. En Occidente la alquimia se asocia con Alejandría. De hecho, se relaciona con la deidad conocida como Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto provendría de la combinación del dios egipcio Tot con el dios griego Hermes. Tot era el dios de la sabiduría,
Hermes era el mensajero de los dioses, también era el dios de los mentirosos, de la imaginación, la creatividad, y llevaba las almas al Hades. O sea, tenía... ¿Perdón? Vale. Bueno, la combinación de ambos es lo que proporcionó, digamos, esta nueva deidad, y eso ocurre cuando, digamos, Egipto lo conquistan los griegos y en la creación pues de Alejandría. En ese momento, a esa combinación de los conocimientos empíricos de los egipcios con las filosofías griegas surge una nueva ciencia que se denominó Quemeya. Quemeya proviene de la palabra egipcia Kem, que es el nombre de Egipto antiguo, haciendo referencia a la tierra negra que queda depositada pues que en las crecidas del Nilo. De ahí pues ya, digamos, a partir de Quemeya pues empieza a sonarnos, ¿no?, un poco más lo que sería el nombre de química o de alquimia. El nombre de alquimia ya se le va a parecer mucho más cuando todo ese conocimiento proveniente de Alejandría lo asimila el Islam. Y entonces, pues al añadirle el artículo nos quedaría alquemeia, que ya sí que deriva más claramente en alquimia. Los alquimistas islámicos, aparte de los matemáticos y tal, pues eran muy apreciados en la Europa medieval. De hecho, pues a partir de la conquista por el Islam del norte de África y la península ibérica, a partir de ahí empiezan a traducirse los tratados islámicos sobre alquimia al latín y de esa forma ya se difunden por toda Europa. Bueno, desde el siglo I de nuestra era hay una característica que podríamos decir engloba pues todos los tratados sobre alquimia, todos los trabajos sobre alquimia, y es el secretismo y el uso de un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Pues más que nada por protección. En el momento en el que comienza el cristianismo, aquello empieza a estar como mal visto, y entonces usaban un lenguaje muy críptico. Esto se hizo tan natural y tan digamos, útil para los alquimistas, que de hecho finalmente hasta se vanagloriaban de usar un lenguaje y unas similitudes que no entendiera nadie más. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aves que levantan el vuelo, pues eso representaría la sublimación. Aves que suben y vuelven a bajar, representaría la destilación. Se evapora y vuelve a condensar algo. Un león devorando cualquier cosa, pues correspondería a la representación de la acción de un ácido sobre un mineral. Un ejemplo de lo crípticos que podía ser el conocimiento alquímico es el caso del fuego griego. Supongo que habéis escuchado hablar del fuego griego. Digamos que a día de hoy no se sabe con total seguridad de qué estaba compuesto, no se ha quedado recogido en ningún sitio. Se trataba pues de una sustancia que en contacto con el agua ardía y que además era muy difícil de apagar. Por esas características se cree que sería pues alguna sustancia con base de petróleo, pero digamos, el agente que hacía que en contacto con el agua se encendiera podía ser algo tan simple como la cal viva. La cal viva genera calor en contacto con el agua y ese calor inflama el petróleo. ¿Por qué podían arder incluso bajo el agua o, digamos, aunque se le echara arena? ¿Por qué era tan difícil de sofocar ese fuego? Pues posiblemente porque en algunos casos más sofisticados a la composición del fuego griego se le podría añadir algún agente como el nitrato de sodio. El nitrato de sodio, cuando se calienta, desprende oxígeno. Y eso pues alimentaría la combustión aunque no hubiera oxígeno del aire cerca. Bueno, a continuación vamos a ver algunas de las principales figuras de la alquimia, bueno, es una selección, hay muchísimos más, evidentemente, digamos en la primera etapa de la alquimia.
Entonces empezamos con algunos provenientes de la primerísima etapa, la de Alejandría, donde tendríamos a personajes como Bolos de Méndez, que también hay autores que lo relacionan con un alquimista llamado Pseudo-Demócrito, pero bueno, no hay seguridad. Y lo que promovía era el hecho de la transmutación de los metales y trabajaba mucho sobre tintes. De hecho, yo diría que era un poco tramposo porque enseñaba o experimentaba sobre cómo convertir metales en oro y plata, pero no realmente, sino que lo pareciera utilizando pues, una serie de tintes que desarrollaba. También está María la Judía, entre los siglos I y III, que inventó métodos o dispositivos tan conocidos como este que está aquí. Esto sabéis lo que es un baño María, ¿vale? También inventó otros, digamos, dispositivos menos conocidos como el Kerotakis, que era pues un dispositivo para tratar metales. Se descomponía una sustancia y sus vapores llegaban a otra zona del Kerotakis donde reaccionaba con el metal. O el Tribicos, que era pues una especie de destilador triple. También en esta época, Zósimo de Panópolis dio la primera definición de la alquimia como el arte de convertir los metales base en oro y plata. Y también, digamos, a él se le atribuye uno de los libros más antiguos que se conocen de alquimia. Ya digo, en esta época hay mucho de invención, leyendas, y bueno, la historia realmente habría que ver si realmente estos eran personajes individuales o era la unión de toda una serie de leyendas y, digamos, que cuajó en un determinado personaje. En la época islámica, algunas figuras claves pues serían personas como Heber, que vivió pues aproximadamente por esta fecha, entre el 721 y el 815, y a él se le debe teorías como la del azufre-mercurio, es decir, relacionaba, decía que todas las sustancias estaban compuestas por una combinación de azufre y mercurio. Pero cuidado, este azufre y mercurio para los alquimistas no son realmente o exactamente los elementos que nosotros conocemos, sino que eran un concepto como mucho más genérico o mucho más espiritual, dado que el azufre lo relacionaba con el alma y el mercurio con el espíritu de las sustancias. Se le atribuía a las sustancias unas propiedades que evidentemente pues, no tenían. También fue el promotor de la influencia de los planetas en los distintos metales. De hecho, hay metales, como veremos a continuación, que se relacionan con determinados planetas. Un poco después tenemos a Avicena. Avicena no era realmente un alquimista, es más conocido por su contribución a la medicina. Él, sin embargo, fue bastante crítico con el tema de la transmutación, pero sí que vio la utilidad de la alquimia para la preparación de medicinas y drogas. ¿Vale? Que con lo de la botella me he despistado. Lo que os quería decir con Avicena, ya digo, era crítico con la transmutación, pero veía el uso de la alquimia. Entonces era un poco un ejemplo de cómo se trataba de algunos estudiosos, eran un poco escépticos con algunos aspectos, mientras que otros, pues más o menos, pues los veían como mucho mejor, ¿no? Como mucho más lógico según su lógica. En la Europa medieval tendríamos por un lado al monje dominico Alberto Magno, que vivió más o menos desde el año 1200 al 1280. Se le atribuyen muchísimas obras, de las cuales habría que ver cuáles realmente son solo de él.
Se le atribuye también el descubrimiento del arsénico, y aquí voy a hacer un inciso. El arsénico es el primer elemento químico que se descubre desde la antigüedad. O sea, desde el inicio de los tiempos había una serie de elementos que se conocían y no se descubrió un nuevo elemento químico hasta aproximadamente el año 1250, que se descubre el arsénico. Se le atribuye a Alberto Magno, pero eso está... Bueno, no hay total seguridad, porque realmente Alberto Magno no era muy dado a la experimentación. Era más de escribir y de recopilar resultados de otros, pero no se le conoce mucha experimentación. Lo que sí, en sus libros destacaba las propiedades de las piedras, aunque no decía muy bien en qué consistían y tal, pero eso en su libro de Mineralibus. Entonces, eso nos puede sonar porque ahora, pues, ahora sí, desde entonces hasta ahora, pues sigue habiendo ahí una tendencia de atribuirle a los minerales y a las piedras unas propiedades que no tienen por qué tener ningún fundamento. Un poco más tarde, Roger Bacon, un monje franciscano inglés, digamos que definió la alquimia como la ciencia del elixir para transmutación de los elementos y para llegar a la vida eterna o la fuente de la eterna juventud. Se le atribuye a Roger Bacon podríamos decir la invención de la pólvora, pero es muy probable que lo que hiciera fue adaptar las fórmulas chinas e introducirla en Europa. Más adelante, pues tenemos a Paracelso, que pues también nos sonará. Vivió ya rondando a finales del siglo XV, principios del XVI. Y bueno, aquí tenéis su frase, podríamos decir, más famosa, aquella que dice que solo la dosis hace el veneno. Y es el promotor de la teoría de la tria prima. Si recordáis antes, os he comentado que en el caso de Weber dio la teoría del azufre-mercurio diciendo que las sustancias estaban compuestas de combinaciones diferentes de azufre y mercurio. En la tria prima, Paracelso amplía esa definición y añade la sal. Es decir, tendríamos el alma, el espíritu y ahora pues el cuerpo sólido, que sería la sal. Y decía que todo estaba compuesto de una combinación de esos tres elementos, de esas tres sustancias. Otra cosa por la que se conoce a Paracelso fue por el desarrollo de la llamada iatroquímica, que era el uso, la preparación de determinadas sustancias mediante métodos alquímicos para su uso en la cura de enfermedades. Paracelso decía también que, el cuerpo enfermaba, cuando había un determinado desequilibrio. Y para compensar ese desequilibrio, lo que hacía era que utilizaba sustancias químicas como el calomelano. El calomelano es cloruro de mercurio 1. Entonces, esperemos que lo diera en pequeñas dosis. Supongo que con la práctica pues empezaría a bajar las dosis cuando veía que se le morían los pacientes, ¿no? Entonces, no solo usaba el calomelano, de hecho, este bote de calomelano en pastillas es mucho más moderno, evidentemente, que los tiempos de Paracelso. Se ha venido usando hasta hace relativamente poco. Ese bote puede ser del siglo XIX. Pero Paracelso pues usaba distintas sustancias, eran muy aficionados al uso del mercurio para curar, y por ejemplo pues utilizaba óxido de mercurio para curar enfermedades venéreas, o usaba el calomelano como laxante. No me extraña. Vale.
en este punto vamos a ver un poco algo sobre la simbología de los alquimistas y los objetos mágicos, qué cosas eran así un poco especiales para ellos, ¿no? Entonces, en cuanto a los objetos mágicos, pues tendríamos en primer lugar los 4 elementos clásicos de la época de los filósofos griegos, que serían agua, fuego, aire y tierra. Aquí tenéis representados sus símbolos, a los que Aristóteles añadió un quinto, que era la quinta esencia, que era un poco la materia de la que estaban compuestos los cielos, que era superior a cualquiera que hubiera en la tierra, y bueno, y todo lo que se le ocurrió, ¿no? Entonces, básicamente, los 5 elementos de la antigüedad, pues los alquimistas pues decían que componían, o sea, en cierta forma, hasta cierto punto, pues cualquier tipo de sustancia, cualquier objeto. Después, pues también teníamos la tríaprima, que la he comentado hace un rato, la que desarrolló Paracelso. La tríaprima, lo que decía era, pues se basaba en el mercurio, que era el espíritu, el azufre, que era el alma, y la sal, que era el cuerpo material de la sustancia. De manera que también relacionaba el azufre, es decir, el alma, con la inflamabilidad, el mercurio, es decir, el espíritu, con la volatilidad, etc. Ya digo, no se referían exactamente a los elementos químicos que conocemos en la actualidad. O sea, que podrían estar relacionados, pero no era eso. La piedra filosofal, este era el objeto máximo de la alquimia, era lo que se buscaba, porque era capaz de transmutar los metales base en oro y plata, además daba la vida eterna, permitía preparar los elixires, estos mágicos que servían para todo. Este era el símbolo de la piedra filosofal. Otro objeto mágico, el alcaest. El alcaest no era más que el disolvente universal, pero universal de verdad. O sea, que permitía extraer la sustancia de cualquier material, de cualquier otra sustancia. Lo que era, pues, poder tratar cualquier tipo de sustancia, tuviera la naturaleza que tuviera. Claro, lo que no se les ocurrió es que, en caso de haberlo encontrado, si disolvía cualquier otra cosa, a ver cómo lo iban a contener. Pero bueno, tampoco le vamos a buscar lógica. Los símbolos. Pues había una serie de símbolos, por ejemplo, para representar la perfección, usaban círculos. Un triángulo apuntando hacia arriba representaba la volatilización, cuando se evaporaba algo. La condensación se representaba, sin embargo, con un triángulo apuntando hacia abajo. Para el aqua regia, ¿sabéis lo que era el aqua regia? Eso no era ningún objeto mágico, eso es una sustancia real. Es una mezcla de 2 ácidos, ácido clorhídrico y ácido nítrico, en unas determinadas proporciones. ¿Y por qué se le llamaba regia? Porque es lo único que disolvía el oro. ¿Vale? Era el disolvente para el oro. Por supuesto no era el alcaest, ni mucho menos. El símbolo, pues, solía ser un triángulo hacia abajo y contenía la letra R, pero no es el único símbolo. De hecho, para algunas sustancias había multitud de símbolos diferentes. Para el mercurio había al menos 45 símbolos distintos, aquí solo he puesto algunos de ellos. Para el antimonio había incluso más, hasta creo que 54, aquí hay algunos de ellos. Es decir, que tenían muchísimos símbolos. De hecho, es posible que los documentos de unos alquimistas no fueran fáciles de comprender por otros. Aquí tenemos también, pues, los símbolos que representan a los 7 metales planetarios, porque claro, si había ahí misticismo, pues ¿por qué no unirlo con la astrología, con los planetas, las propiedades de los metales? Pues, por ejemplo, con el Sol ligaban al oro, y si os fijáis tiene el símbolo de la perfección, el círculo. De hecho, sobre todo los planetas, los metales relacionados con los planetas más, podríamos decir, más elevados, según su creencia, pues suelen llevar un círculo. Con la Luna relacionaban la plata, con el Mercurio relacionaban el planeta Mercurio,
con Venus el cobre, etc. Entonces, pues había toda una simbología que incluía, ya veis, otras pseudociencias como la astrología. También tenía incluso un bestiario, una serie de animales mitológicos que tenían un cierto significado. Por ejemplo, los dragones y leones alados lo que hacían era representar la unión de principios opuestos. O sea, lo masculino, lo femenino, el bien y el mal, etc. El Ouroboros lo que representaba era la serpiente que se muerde su propia cola, forma como una especie de ciclos, de círculos, y lo que representaba era pues la unidad, la eternidad del proceso alquímico, incluso la transmutación de los elementos. El basilisco, que era, bueno, pues empezó siendo una serpiente, terminó teniendo cresta, incluso características de ave o de gallina. Era pues algo muy temido porque era capaz de matar con la mirada o transmutar con la mirada. O sea, era un poco actuaba sin contacto siquiera. O sea, eso también nos puede sonar, ¿no?, alguna pseudociencia. ¿Qué más? Pues teníamos pues el fénix, que era otra forma de representar la piedra filosofal, el renacimiento continuo. La salamandra era el espíritu del fuego. Y los distintos dragones como este de aquí, representaban la tríade prima, los tres principios que se combinaban para formar cualquier cosa. Bueno, también había una serie de objetos alegóricos que significaban pues determinadas cosas. Por ejemplo, un hermafrodita representaba la materia prima. El caduceo representaba pues la relación entre lo masculino y lo femenino, contenía los 4 elementos, es decir, en este cuadro pues aparecen muchas representaciones, ¿no? Este cuadro aparece aquí y todavía pues lo vemos como representación de distintas ciencias, ¿no? La retorta, que era el recipiente en el que por excelencia se llevaba a cabo la alquimia, pues representaba pues precisamente la alquimia. Y el vaso de Hermes representaba pues la gran obra de la alquimia. Hay que tener en cuenta que muchos de estos símbolos que he comentado pues tenían distintos significados y muchos de los conceptos tenían distintos símbolos. Es decir, la simbología de la alquimia era bastante compleja y, como digo, era complicado muchas veces que posiblemente pues un escrito alquímico se entendiera pues de un alquimista a otro. Así que vamos a pasar a la siguiente etapa, la transición a lo que sería una protoquímica, donde empiezan a abandonarse el pensamiento mágico, empieza a dejarse de lado las ideas de la alquimia y comienza a trabajarse de una forma un poquito más científica, pero tampoco sin pasarse. O sea, era un primer paso. Entonces, entre los siglos XVI y XVII es cuando se produce esta transición, empiezan a darse, la situación para el desarrollo de esa protoquímica, que también podemos encontrar escrito como química, pero digamos con esta grafía, o sea, esa Y es la que nos dice que es un poco que todavía no es la química como tal. Uno de los representantes era Van Helmont, que vivió pues a caballo entre los siglos XVI y XVII, fue la primera persona que definió lo que era un gas, porque hasta esa época no se conocía el concepto de gas, eran aires. Era el aire que podía tener algo o podía faltarle algo, pero eran aires. Entonces lo definió y lo distinguió de lo que era el aire, la atmósfera, etc. De hecho, trabajó sobre fermentaciones y descubrió el dióxido de carbono, que lo llamó gas silvestre. Fijaros en una cosa, claro, nosotros ahora identificamos inequívocamente las sustancias por su nombre químico, pero en esa época, pues si lo descubrió él, pues él le ponía el nombre, y si otro químico o alquimista en otra punta del mundo lo descubría también, le ponía un nombre totalmente distinto y a lo mejor pasaban años y años antes de que se supiera que era la misma cosa.
Van Helmont, por un lado, rechazó las teorías alquímicas como la de los 4 elementos o la tría prima, pero, sin embargo, seguía creyendo en la transmutación. De hecho, cuenta que consiguió transmutar, el mercurio en oro usando un trocito de piedra filosofal que le dio un desconocido. O sea, aquí las fuentes son precisas. ¿Qué pudo pasar ahí? Una, que fuera todo mentira. Otra, que pudiera haber algo de verdad. Sí puede haberla. Sí puede haberla, porque ¿qué composición tenía ese trocito de piedra filosofal? Podría ser un mineral que contuviera pequeñas cantidades de oro. Si lo mezclaba con mercurio, el oro forma una amalgama con el mercurio y se puede extraer. De hecho, es una forma de la minería del oro. Extraerlo con mercurio, que por suerte creo que está prohibida ya en todo el mundo, o al menos eso espero. Es una forma de extraer el oro de las minas cuando ya queda poco. Podía haberlo obtenido así. O podía ser algo todavía más simple, es decir, que la piedra filosofal, esta que le dieron, contuviera algún mineral o alguna pequeña cantidad de cobre y la amalgama que formara pues tuviera un color dorado. Depende ya de la proporción. O sea, pero vamos, posiblemente fuera totalmente mentira. Pero ya veis cómo este tipo de personajes pues, digamos, hacían cosas que iban en el buen camino, pero seguían anclados a algunos aspectos que digamos que ya no eran muy, o sea, que bajo nuestro punto de vista, pues son totalmente imaginarios, ¿no? Un poco más adelante, pues tenemos a personajes como Libavius. Libavius escribió el primer tratado de lo que casi ya se empieza a parecer a la química. Es decir, escribió un libro llamado Alquimia, donde pues recopiló un poco los procedimientos que se conocían, el saber, pero desde un punto de vista un poquito más escéptico que los alquimistas, sino más bien yendo un poco al grano, a el tratamiento de la materia, los procesos químicos que se han desarrollado, etcétera. Entonces, fijaros que hasta ahí, pues sí, la alquimia pues ha consistido en utilizar una gran cantidad de ideas un poco raras, pero también en el camino pues nos enseñó procesos como la destilación, la cristalización, la precipitación, toda una serie de procesos químicos que después han sido de utilidad. Bueno, también teníamos a Glauber. A lo largo del siglo XVII, Glauber descubrió el sulfato de sodio y lo llamó sal de Glauber, por lo que fuera. Y bueno, es otro ejemplo de cómo, pues claro, sustancias que pueden ser muy comunes, pues según quién la haya descubierto y dónde, se pueden descubrir 20 veces con 20 nombres distintos. Ya a finales del siglo XVII tenemos a Boyle. Boyle es una de las figuras que se estudian de forma seria en química. De hecho, defendía la rigurosidad de la experimentación. O sea, los experimentos tenían que hacerse con una cierta garantía, de una determinada manera, y rechazó la mayoría de las teorías de la alquimia, fundamentalmente la tría prima de Paracelso y la iatroquímica. Aunque después, bueno, la iatroquímica, pues podríamos pensar que pudiera ser una especie de inicio de lo que podría ser la farmacología y tal, y el uso de sustancias químicas para tratar enfermedades. Pero claro, ya hemos visto que si usaban el calomelano, pues tampoco iban muy encaminados, ¿no? Bueno, criticaba mucho a los alquimistas. De hecho, en su libro del químico escéptico, sobre todo, pues ya digo, critica el hecho de que los alquimistas no eran rigurosos en la experimentación y que todo eso era propio de, como decía, de mentes inferiores.
O sea, bueno, les dio bastante. Entonces, sin embargo, en esta época, ya digo, se empiezan a descartar teorías que suenan pues muy raras y empiezan a aparecer teorías nuevas, más científicas, pero incluso en esa época pues había teorías que se descartaron un poco más adelante, ¿no? Teorías que explicaban algunos aspectos que se demostraron que eran totalmente equivocadas. Por ejemplo, la teoría del flogisto, no sé si habéis escuchado nombrarla alguna vez. Más o menos trataba de explicar la combustión. Y lo que decía es que todas las sustancias que pueden arder contienen una sustancia que se llama flogisto. Y que cuando tú lo quemas, esa sustancia lo que hace es que pierde flogisto. Claro, si hubieran experimentado un poco más cuidadosamente, habrían visto que cuando una sustancia arde, lo que hace es que aumenta el peso. O sea, se añade una sustancia que no se conocía entonces, que era el oxígeno. Entonces, digamos, cuando tú sabes cómo va la combustión, pues la teoría del flogisto te suena como antiintuitiva prácticamente, pero tuvo mucha aceptación en esa época. También la teoría del aliento vital, que decía que no se podían sintetizar químicamente sustancias que formaran parte de los seres vivos, cuando sabemos perfectamente ya que eso pues también es falso. Bueno, todavía en esa época también tenemos a un personaje como Brandt. Fijaros, os hablé antes del arsénico. El arsénico se descubrió sobre 1250 y fue el primer elemento en descubrirse en milenios. 200 años más tarde, aproximadamente, sobre el 1400, se descubre el bismuto. Y ya hasta la época de Brandt no se descubre el siguiente elemento, que fue el fósforo. Pero se descubrió porque Brandt trabajaba más con pensamiento alquimista. Y para los alquimistas, si queremos obtener una cosa, tenemos que utilizar algo similar. O sea, por aquello del simbolismo. Y entonces estaba intentando buscar la piedra filosofal. Y dijo, ¿para qué? Para formar el oro. ¿Y de qué color es el oro? Amarillo. ¿Y de qué color es la orina? Amarilla. Y efectivamente, Brandt lo que hizo fue tratar grandes cantidades de orina, no nos preguntemos cómo, hasta que aisló una sustancia que denominó fósforo, porque cuando se le quedaba en laboratorio así un poquito oscuras, pues veía que desprendía una luz, pues digamos así como muy mística, que eso también pues le venía bien, muy así fosforescente. De hecho, fósforo significa portador de luz. Dentro de esta época, ya por último, tenemos un personaje como Lemery, que pasó de ser un gran defensor de la alquimia a pensárselo un poquito y rechazarla totalmente. Entonces fue el que contribuyó a la separación semántica entre lo que era alquimia y lo que era química. Pero aún así, de nuevo tenemos un personaje que nos da una de cal y otra de arena. A pesar de esto, tenía una especie de fijación con las víboras. Decía que para curar enfermedades había que capturar a las víboras y había que cogerlas por la cola. Eso a lo mejor podría tener cierto sentido, así no te alcanza. Pero además, en primavera u otoño, creo que era en primavera o verano, porque con el frío o se morían o no funcionaban bien, secarlas y hacer toda una serie de tratamientos que no tenían mucho sentido. Entonces, ya digo, eran personajes que iban por el buen camino, pero pegaban algún pequeño tropezón. Ya la transición realmente a la química moderna, ya la revolución química, comienza en el siglo XVIII. Y comienza, claro, con la experimentación rigurosa, cuando se pesan bien las sustancias, se miden bien los volúmenes, se hace todo y se anota todo lo que ocurre y se hacen los experimentos bien. Entonces podríamos decir que empezamos con Lavoisier, con el matrimonio Lavoisier, que nos dieron la ley de conservación de la masa. Claro, en cuanto haces cuentas te das cuenta que la masa se conserva en todas las reacciones químicas.
Y además, otra cosa fue que dio una nomenclatura química sistemática. Recordáis que os he dicho que según quien descubriera una sustancia le daba el nombre que le parecía y después, pues, la misma sustancia, pues podrían estar usándola sin saberlo. Participó en esta obra del año 1787, que era un método de la nomenclatura química. Fue una obra conjunta de varios autores franceses de la época, donde, por ejemplo, aquí podemos ver un caso, porque a Lavoisier se le atribuye, si no el descubrimiento del oxígeno, sí el uso del oxígeno para entender las combustiones y cargarse la teoría del flogisto, porque no existe tal cosa como el aire desflogisticado, era oxígeno. De hecho, aquí tenemos un ejemplo del nombre antiguo, aire desflogisticado, aire de fuego de Chile. Bueno, el caso de Chile ya es para comentarlo aparte, otro día. Y en ambos casos era oxígeno, gas oxígeno. De hecho, la nomenclatura se hizo tan popular que unos pocos de años más tarde, bueno, no se ve, es de 1794, una química autodidacta inglesa, de la que solo se sabe que escribió este libro, del que he sacado un trozo, quiso usar la nomenclatura, como ella la llamó, la nueva nomenclatura francesa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta del potencial de aquello, que era mucho más fácil que lo entendieran en cualquier otro sitio. Entonces, como veis, todo empezó a ser mucho más racional y a parecerse mucho más a la química que entendemos ahora. Sin embargo, todavía había algunas pequeñas barbaridades. No conceptualmente, sino en la experimentación en sí. Esto es un fragmento del artículo que publicaron Fausto y Juan José de Lullar cuando descubrieron el wolframio, cuando aislaron el wolframio. Fijaros lo que dice aquí. Tenían un sabor picante y amargo y hacían una impresión desagradable en la garganta. No me extraña, estaban probando trióxido de wolframio, que es ácido, y además el wolframio es un metal pesado y era bastante tóxico. Entonces, en esa época se hacían cosas como probar la sustancia. Entonces, bueno, por suerte eso ya no se hace, a nadie se le ocurre. Bueno, en el siglo XIX ya se consolida todo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Fijaros, en esta tabla periódica, que me voy a adelantar un poco, sería anacrónica en esta época, pero alrededor del año 1800 se conocían estos 33 elementos químicos. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, la cosa cambia de esta forma. O sea, se descubren en un siglo 50 elementos más. ¿A qué se debe? Pues fundamentalmente a nuevos descubrimientos que permitían encontrar esos nuevos elementos. Uno de ellos fue el uso de la electricidad, de manera que se usaba la electricidad para provocar reacciones químicas, que de otra forma no hubieran sido posibles. Pues, eso fue de la mano de Davy y de su discípulo Faraday, y gracias a ellos se descubrieron elementos como el sodio, potasio, rubidio o el cloro, que son sustancias que, si no es por métodos electroquímicos, no puedes aislar. Otra técnica, la espectroscopía, de mano de Bunsen y Kirchhoff. Eso también permitió descubrir otros elementos. Bueno, perdón, he dicho el rubidio no se descubrió así, se descubrió por métodos espectroscópicos. ¿Vale? El rubidio, el talio, el indio, una serie de elementos por métodos espectroscópicos. ¿En qué consisten? Pues aquí necesito que me sujete. Un segundo, Álvaro, ¿puedes ponerle el micro de solapa ahora? ¿Pruebo? No. ¿No se oye? ¿Vaya? No. Si no, espérate. ¿Vale? ¿Ya va? ¿Se me ha apagado o no? ¿Hablo? ¿Se oye o no?
Bueno, pues déjame y yo ahora... Vale. Ahora, espérate, ¿ahora se oye? Sí, ahora se oye. Vale. ¿En qué consistía la espectroscopía? Consistía en que cuando se sometía, por ejemplo, a un calor extremo a un determinado elemento, emitía con un espectro de luz característico. Y eso permitió descubrir elementos que estaban en cantidades tan pequeñas que con los métodos químicos tradicionales hubiera sido imposible. Claro, yo voy a hacer aquí una pequeña demostración de cómo funciona, pero evidentemente no voy a recoger ningún espectro. Lo que espero es no quemar a nadie. Entonces, ¿qué ocurre cuando un determinado... Cuando un determinado elemento, a ver que yo eche esto porque, vamos, es alcohol, este no pasa nada. Cuando un determinado elemento pasa por una llama, que no puedo. Ya. Bueno, cuando pasa por una llama, lo que ocurre es que emite luz de un determinado color característico, ¿vale? Esto es sodio, ¿no? Lo tengo escrito, pero vamos, si no lo tuviera escrito, sabría que es sodio por el color naranja. No pasa nada porque se evapora rápido. Pero si cambio el elemento, en este caso es una sal de estroncio. El estroncio es un elemento alcalino térreo, está aquí. Va a cambiar el color. ¿Veis? Se ha apagado. Que se ha mojado. Vale. Vale. ¿Veis? Es rojo, es característico del estroncio. El rubidio era también rojo brillante. Y ya pues... En este caso, este elemento se conoce desde la antigüedad, pero ahora veréis por qué lo he traído. Porque si os gusta Juego de Tronos, os traigo el fuego valirio. Espera que lo apago, es que le estoy echando... ¿Veis? Entonces, es una forma de identificar elementos, claro, por el color en el que emiten fundamentalmente. Cobre, perdón, es verdad, es que me resultaba evidente por el color, pero no lo he dicho, cobre. Bueno, de hecho, la espectroscopía permitió... Sí. Vale. Perdón. Vale. Vale. Este no se oye. Bueno, puedes... Vale. Pide que reconecten el... Vale. ¿Puedes reconectar el micrófono de mano? O si no, sigo con este. ¿Puedo? Sí. Vale. Venga, pues lo que estaba diciendo. La espectroscopía entonces permitía detectar elementos que estuvieran en muy pequeñísima cantidad, como os he dicho, e incluso que no estuvieran en la Tierra. De hecho, hubo un elemento, eso fue posterior, o a finales del siglo XIX, mejor dicho, que se descubrió antes fuera de la Tierra que en la Tierra y se hizo mediante espectroscopía. Cuando se estudió el espectro de emisión del Sol, se vieron unas líneas que no tenían explicación. Y al final se llegó a la conclusión de que era un nuevo elemento. ¿Sabéis cuál? El helio, ¿vale? Ya más adelante sí que se encontró en la Tierra, pero digamos que la primera vez que se identificó fue en el Sol. De hecho, si os fijáis, el mecherito que he dejado ahí, que arde con luz verde, también es un poco hacer el mismo tipo de experimento que he hecho con el soplete, solo que en este caso eso es verde del boro, otro elemento que también tiene la luz dominante entre el verde azulado, es un verde distinto del cobre. ¿Vale? Claro, con estas herramientas, como veis, el número de elementos creció muchísimo.
¿Qué más? Pues claro, más teorías que ayudaron a digamos, salir de la zona oscura. Por un lado, Dalton desarrolló la primera teoría atómica. Claro que me diréis, no, Demócrito. Demócrito desarrolló una teoría atómica basada en la filosofía, pero Dalton la desarrolló basado en la experimentación. Comprobó que cantidades, digamos, iguales de átomos se unían siempre de la misma forma para formar determinados compuestos. Es decir, que había una unidad mínima de la materia que tenía características que la distinguían de todas las demás. Y eso es lo que llamó átomos, y que esos átomos se combinaban para dar los distintos compuestos. Además, basándose en las teorías de Dalton, Avogadro, que este sí que os sonará también, desarrolló su hipótesis que decía básicamente que cantidades iguales que están en las mismas condiciones de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas. Y de ahí pues salió el número de Avogadro, que es lo que define el mol de sustancia, que es un poco también la base de la química moderna, ¿no? Entonces, fijaros cómo ya se iba poniendo todo el panorama para llegar a organizar también los propios elementos. Sobre 1820 se conocían ya pues unos 50 y tantos elementos. Con eso ya era suficiente para tratar de organizarlos, y el primer intento fueron las tríadas de Dobereiner. Estas tríadas pues lo que hacía era agrupar por propiedades similares distintos elementos de los que se conocían. Un poco más adelante, con más elementos conocidos, en 1866 ya se conocían pues como unos 70 y tantos, 80, Newlands hizo pues su ley de las octavas, y de hecho ordenó pues en 8 grupos los distintos elementos conocidos en esa época. De hecho, bueno, algunos pues a lo mejor si sabéis algo de símbolos químicos reconocéis los símbolos, que esa es otra cosa que también se unificó, pero aquí hay algunos que no. Por ejemplo, esta G. Esta G, con el número 3, corresponde al elemento de número atómico 4. ¿Por qué? Porque el helio no se conocía entonces, que estaría en medio. Y la G es de glucinio, y es un elemento que se llama actualmente berilio. Glucinio porque daba sales dulces, otra vez con la manía de probar las cosas. Entonces, pues ya digo, tanto Dobereiner como Newlands comenzaron a tratar de organizar los elementos, y ya digo, por distintas propiedades, pero el que tuvo éxito de verdad fue el siguiente, fue Mendeleev. Mendeleev en 1869 creó la primera tabla periódica, que sería esta que está aquí, ¿veis? Con el título en ruso, claro. Pero los elementos, eso sí, se tienen que mantener los símbolos, esté en el idioma que estés. ¿Qué hizo? Pues ordenarlos por por masa atómica. Tened en cuenta que ya el átomo estaba ya establecido. Pues por la masa atómica se ordenaban y se agrupaban según propiedades, de manera que detectó huecos como estos de aquí, puso la masa que le correspondería y una interrogación. Como este de aquí estaba después del aluminio, a la altura del aluminio, la otra columna lo llamó EK aluminio, y el otro pues lo llamó EK silicio, porque le ocurría lo mismo con el silicio. Esto fue en 1869. 6 años más tarde se descubre el galio, EK aluminio, con una masa atómica aproximadamente igual a esta. Y pues un tiempo después se descubre el germanio, que también pues tenía una masa atómica aproximadamente de 70. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cuál es el gran descubrimiento de todo esto? Pues 2 cosas fundamentales. Una, organizar los elementos, y otra, ser capaz de predecir cosas. Porque, de hecho, no solo dijo dónde iban a estar y qué masa tenía, es que describió muchas de las propiedades que se le descubrieron después a esos elementos. Es decir, todo fue tan racional y tan organizado y
la experimentación pues se hizo de tan buena manera que al final pues se tuvo un cuerpo de conocimiento lo bastante grande como para llegar a la tabla periódica. Ya digo, esta es la tabla periódica primitiva, donde se echan de menos, por ejemplo, muchos elementos, sobre todo toda la columna de los gases nobles que no cuadraba ahí, porque si se basaba en propiedades, a ver qué iba a hacer con los gases nobles, que son nobles porque son muy pocos reactivos, no cero, sino muy pocos. Y entonces pues se llegó a la tabla periódica actual, que ya veis está bastante llenita ya. Tenemos los 92 elementos naturales más todos los que se han preparado artificialmente. Entonces, yo creo que con este recorrido hemos visto un poco cómo se ha ido variando desde los pensamientos mágicos iniciales, todo el misticismo y el ocultismo que llevaba la alquimia, que de hecho había alquimistas que incluso prohibían divulgar los secretos. O sea, la cosa era ser muy especial. Yo sé muchas cosas que tú no eres capaz de saber ni de entender. Hasta lo que es la química actual, toda pues basada pues en experimentación y en propiedades pues y en leyes pues sobre todo cuantitativas. Eso fue también otro gran paso hacia la química actual. Pero como todo, como en el caso del Ouroboros, todo vuelve. Y después de haber desechado la transmutación, pues resulta que podemos convertir unos elementos en otros, pero no como predecían los alquimistas, ni mucho menos, sino que lo que era la piedra filosofal, ya digo, podemos empezar otra vez, y con las nuevas transmutaciones lo que estamos haciendo es utilizar la energía atómica. Es decir, estamos tocando el núcleo del átomo, estamos convirtiendo unos elementos en otros, pero sí que tendría que decir que es mucho más fácil convertir el oro en plomo que al revés. De hecho, el plomo lo he dicho al revés, que es mucho más fácil convertir el oro en... No, lo he dicho bien, el oro en plomo que al revés, sí, lo he dicho bien. Es decir, es mucho más fácil llegar a plomo porque el plomo es el punto final de muchas transformaciones radiactivas. Si por casualidad consiguiéramos convertir no ya el plomo sino otro material en oro, seguramente lo que estaríamos es haciendo un muy mal negocio, seguramente obtuviéramos el oro más caro de todo el mundo. Y bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis, creo que tenemos unos 20 minutitos para preguntas, si tenéis por aquí. Yo quería comentar un par de cosas que me han llamado la atención. La primera es el tema del mercurio, o sea, no solo por el tema espiritual, porque creo que a día de hoy es de las pocas que sigue estando muy vigente en cuanto a tratamientos pseudoterapéuticos a nivel de creencias, sobre todo en medicinas tradicionales, como la china o la india, la utiliza muchísimo todavía, ¿no? Y no entiendo muy bien esa fijación por el mercurio, sabiendo como sabemos hoy en día que es tóxico y que es peligroso. Sí, bueno, la verdad... Quizás por la forma que tiene. No lo sé, claro, supongo que es un poco tirando de historia, ¿no? Pero desde luego, vamos, por el bien de quienes caigan en el engaño, esperemos que vayan en muy pequeñitas cantidades y... Porque bueno, no estamos totalmente libres de mercurio, evidentemente, pequeñas trazas hay, y el problema del mercurio es que es acumulativo, entonces es muy difícil de eliminar. Además, bueno, tiene una forma de actuar que digamos que son unos efectos pues bastante importantes. Y ya te digo, el calomelano se ha usado hasta hace poco. Se dejó de usar por la rima, supongo. ¿Alguien tiene alguna pregunta por aquí? Dale. Bueno, sí, dos cosas. Uno sobre lo que se está hablando, bueno, supongo que
una justificación al uso de venenos es que si matan antes al patógeno que a nosotros, pues bueno, pues todo tiene cierto efecto inicial que encandila y que favorece. Bueno, mi pregunta iba sobre el tema has hablado brevemente al principio sobre la alquimia oriental. ¿Ha evolucionado también o se ha quedado atrás? ¿En algún momento desaparece sustituido por la ciencia moderna? ¿Mantiene relaciones con la otra cuando empiezan a aparecer las nuevas químicas? La verdad es que la pólvora dice que la inventan primero los chinos. De algún modo, y eso empieza a ser algo un poco más sistemático. Y bueno, y el invento que has puesto por Bacon, ¿has dicho era? ¿Quién? Bacon. No es seguro que Bacon fuese una copia de los chinos. ¿Pudo haber sido una invención paralela? También me ha sorprendido eso bastante. Bueno, es que no se sabe seguro, empezando con Bacon, no se sabe seguro si realmente se le ocurrió a él, pero la cosa es que se parecía mucho. Cuando seguramente puede haber muchas otras combinaciones que también den algo que digamos produzca explosiones, que además como explosivo la pólvora es muy poca cosa. O sea, los hay mucho más, muchísimo más. O sea, que realmente la pólvora, podríamos decir que al menos en China, se inventó más con motivos más, podríamos decir, estéticos. Eso es, los fuegos artificiales y tal. Los fuegos artificiales, por cierto, que combinan un poco lo que he enseñado ahí. Porque el rojo, el verde y tal, pues proviene pues de los, digamos, de la emisión de luz de los elementos cuando se calientan mucho. En cuanto a seguir la medicina, la alquimia china, la verdad es que no la he seguido yo mucho, pero sí que si piensas en la medicina tradicional china que se sigue usando, pues suena demasiado parecida a lo que podría ser una alquimia o la evolución de una alquimia, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención es que cuanto más explicabas que se iba hacia la química, más se alejaba de la otra faceta de la alquimia que ha evolucionado, lo que parece la farmacología. Es decir, tanto producto químico, Paracelsus tenía pues eso, parte de lo de mirar, o la alquimia tradicional que se cargaban a los emperadores, que tenía más a lo que ha evolucionado la farmacología que no lo que es la química. Quiero decir que parece que ha evolucionado por dos ramas, ¿no? Sí, bueno, claro, yo me he quedado un poco con, podríamos decir, más lo que es las bases generales de la química. No me he ido por las ramas, ¿vale? Por las ramas de tal tipo de aplicación o tal otra, que evidentemente... Claro, es que cuando hablabas eso, que me he parado en el siglo XX, que en el siglo XX tendríamos para otras 20 charlas, con todo lo que se descubrió sobre química en el siglo XX, pues a todos los niveles, ¿no? Sí, pero quiero decir que eso, que es una cosa es la parte que se centraron solo en la química, y otro es lo que se centraron en la cómo interactuaba con el ser humano para conseguir eso, no solo el oro, sino a lo mejor eso, la piedra filosofal, la vida eterna, y que fue por otro lado, sí, o la juventud. Sí. ¿Alguna pregunta más por aquí? Yo tenía también la duda de si hoy en día, por ejemplo, al uncuadio, por ejemplo, le llamarían umamio o algo, si lo probaran igual. Porque, claro, si lo pones por sabores se acaban enseguida, ¿no? No te iba a dar tiempo de probarlo. Y además los sabores se acabarían pronto, ¿no? Ese nombre que has dicho es un nombre sistemático provisional. Perdón, es un nombre sistemático, ese nombre de un uncuadio, es un nombre sistemático provisional hasta que se le da un nuevo... ¿no? Flerobios ahora, creo. No recuerdo yo ahora, porque ya te digo... como esos elementos, esos núcleos, no llegan a juntarse suficientes como para enseñar las propiedades químicas, pues casi que los tengo así un poco olvidados como curiosidades, ¿no? Entonces, claro, no sé qué nombre es posible que sea el que tú dices. Si te lo has mirado, seguro. La alquimia era una profesión de mucho riesgo, ya no solo porque lo probaran, sino porque cuando mezclaban, pues a saber lo que salía de ahí, ¿no? Tóxicos, explosiones. Claro. Pero la alquimia y la química, que digamos por el camino a, digamos, una mala reacción, a la reacción, si iba a explotar o iba a producir una sustancia tóxica, le daba igual si tú te llamabas químico o alquimista.
Entonces, digamos, hay casos, ya digo, además bastante recientes, creo que fue en los años 90, es que no me acuerdo del nombre de esta mujer, experimentando con, creo que era dimetilmercurio. Se le hizo un pequeño boquete en el guante, le pasó una cantidad y en 2 o 3 semanas estaba muerta. Entonces, claro, es una profesión de riesgo, por mucho cuidado que tú tengas. Eso sí, era mucho más riesgo antes, aunque parezca mentira. Por ejemplo, el descubrimiento de algunos de los elementos, al flúor. El flúor se le llamaba el asesino de químicos, porque el flúor es tan reactivo que era formarse y liarla. O sea, directamente reaccionaba con todo lo que se encontrara, con todo. Y entonces hubo muchos intentos, porque además había que partir de fluoruro de hidrógeno, que no es tan agresivo como el flúor, pero no se queda atrás. Con el fluoruro de hidrógeno se disuelve el vidrio, por ejemplo. Los grabados al ácido es fluoruro de hidrógeno, o sea, ácido fluorhídrico muy diluido. Entonces, tanto el fluoruro de hidrógeno como el flúor, pues ya fuera por explosiones o por la exposición, hubo, no me acuerdo, uno de los que intentaron aislar el flúor, terminó ciego, otros murieron. De hecho, el que al finalmente lo consiguió fue a base de un dispositivo hecho de platino. Ahora ya sabemos que no hace falta, por suerte, pero hecho de platino, fue Henri Moissan a finales del siglo XIX, y le dieron el Nobel, uno de los primeros premios Nobel de Química, y murió unos días después. No sé si tuvo algo que ver, pero mucha casualidad. De hecho, es que reacciona con todo y además con agresividad. ¿Quién? Karen, sí, no me acuerdo del apellido. Vale. Bueno, mi pregunta va un poco, como has hecho, más que nada una situación histórica de lo que ha sucedido, ¿no? Hasta llegar ya a lo que sería la revolución científica, y creo que la química fue de las más tardías, ¿no? En al final someterse bien al método científico. No es posible, no sé lo que pasaría, esa situación oriental, ¿no? Que sigue ahí todavía, pues mucha alquímica, y la medicina china sabemos que además no son capaces de evitar que no sigan acudiendo a la medicina china, ¿vale? No sería una situación en Occidente, ¿no? Con el devenir del cristianismo, como muchas cosas que sucedían, que el cristianismo estuviera suprimiendo todo lo que fuera. Ellos utilizaban ese tipo de lenguaje oculto precisamente para no exponerse, ¿no? Para no exponerse a algo que en un momento dado fuera perseguido por la religión imperante, ¿no? En todo Occidente, a partir de que Constantino pues hizo esa cosa y todo Occidente se volvió al cristianismo. Entonces, yo creo que el cristianismo en esas fases que tenía, como de todo el tema, era como algo que no lo fomentaba, ¿no? Entonces toda esta gente era curiosa, experimentadora, y era una manera, a lo mejor, todo esto hasta llegar a tener la tecnología, como sucede con la electricidad y otra serie de cosas, era una manera, bueno, a algunos se les iría a la cabeza, ¿no? El querer buscar oro o tal, o decían que querían buscar oro y pues se ocultaba, pero que habría cosas de base que a lo mejor eran interesantes antes de aparecer el método científico, y lo que hacían era ocultarse por el hecho de no estar dentro de la norma del periodo en Occidente con todo esto. Claro, vamos, el origen de todo el secretismo seguramente era la autoprotección, porque si no, pues eso es brujería y ya sabemos lo que pasa. Claro. Espera, que hay turno de palabras, que si no, no se graba. Sí, te quería preguntar, no sé si sabes que el arsénico, el cianuro, es lo que durante el siglo XX, como hasta los años 40, se utilizaba para obtener vidrio opalescente.
el opalescente que vemos en esos vídeos antiguos es porque mezclan una porción mínima de cianuro. Eso se prohibió, de tal manera que no existe el opalescente en los vídeos actuales. La pregunta: ¿es peligroso el cianuro una vez que se ha conformado un cristal, un vídeo? Bueno, la verdad es que no conocía ese uso para los vidrios opalescentes, pero a ver, es que todo va a depender si es peligroso o no de qué transformación sufra el propio cianuro en ese proceso. Si es un ácido o sea, una sustancia que elimina material y todo ese material se elimina, yo creo que el peligro y la prohibición puede venir más por los residuos que porque el propio vidrio pudiera ser venenoso, porque a veces las cosas se prohíben porque el objeto en sí es peligroso o porque su producción lo es. Entonces, en este caso no lo sé, la verdad ya me ha picado la curiosidad, lo voy a buscar. De hecho, hay muchos, es que hablando de sustancias peligrosas que se han usado alegremente, y hay muchísimas, pero es que en las pinturas mismas, sí. Es que en las pinturas los amarillos, naranjas, el vermellón es que es cinabrio, es sulfuro de mercurio. Las tintas, o sea, que claro, todo eso, claro, ahora mismo tú quieres un rojo brillante y no te vas a comprar vermellón, no te vas a comprar el sulfuro de mercurio, te vas a comprar algo que te va a dar un color parecido, o sea, lo más parecido posible, que ahora pues, de forma sintética se pueden obtener muchas cosas, pero cuando era ir a la naturaleza a ver qué es lo que hay, pues cogías, mira qué mineral más bonito, oro pimente lo voy a llamar, pero es que tienes arsénico. Entonces, claro, hay muchas cosas que se prohíben, ya sea porque sean venenosas de por sí o porque su producción lo sea. Porque, por ejemplo, para preparar el PVC se usaban catalizadores a base de cloruro de mercurio. No es que se prohíba el PVC de por sí, que bueno, ahora ya veremos, pero lo que se trató fue de cambiar el catalizador. O sea, cambiar la sustancia que favorecía la reacción para que se produjera, ¿no? Y entonces se encontró que a base de oro, de catalizadores de oro, pues era posible llevar a cabo la reacción bastante bien a escala industrial. Entonces, claro, si encuentras algo mejor, pues tienes que dejar la sustancia que te va a crear, claro, un problema medioambiental enorme. La hipótesis en este caso que he comentado sería el residuo, porque no lo sé. Una propiedad que tiene el opalescente es que si lo pones a la luz adquiere unos tonos de miel bastante impresionantes. Yo quiero pensar que esa prohibición, está prohibido, no se fabrica ningún cristal opalescente desde los años 30, 40 del siglo pasado, porque es que se prohibió, porque como era cianuro, lo que hacía que el cristal adquiriera esa tonalidad tan especial. Yo creo que tu hipótesis tendría que buscarlo, ¿vale? Porque no sé muy bien. Del residuo debe ser la causa. Yo tengo cristales opalescentes y no me he envenenado hasta ahora, no he muerto. Pues podría ser. Lo que ocurre es que, claro, esa opalescencia, a ver, muchas veces esos colores que se ven en algunos objetos. Sí. ¿Ya? Sí. Esos colores que se ven en muchos objetos, lo que se debe es a que hay estructuras formadas de la manera que sea, que tienen espesores que son comparables en tamaño a la longitud de onda de la luz. Y entonces la luz pues interactúa de determinada forma. Lo más fácil. Ya, ahora. Lo más fácil es si haces una pompa de jabón, mira, no me muevo.
si haces una pompa de jabón, puedes ver los distintos colores y los colores dependen del espesor de la pompa en ese sitio. Voy a buscar cómo se hace porque es probable, claro que sí, que sea eso. Yo estaba hablando con relación cuando has sacado lo de la religión, la conversión de eso, en todas las épocas, en toda la historia. Yo soy profesor de historia. En cada época hay unos criterios que se siguen como ahora, que son totalitarios, muchas veces si no se aplican otro tipo de criterios, y la gente lo oculta. Pero con el mundo científico igual. O sea, no es una cosa... ¿Qué es eso? Que hay cosas, porque la medicina tradicional china, hay medicina que es falsa, pero también hay otra que es verdadera. Porque yo he visto cosas usando plantas curar a personas. Bueno. Y muchas de esas plantas que se usaban en la medicina tradicional son la base de muchos de los compuestos que usamos, porque el opio es de la medicina tradicional china y lo usamos para todo. Sí, o sea, sí, que por eso que las cosas hay que ponerlas en su sitio y en su lugar. Hombre, y claro, entonces pues esos son conocimientos ancestrales, que hay conocimientos falsos, pero hay otros conocimientos que son verdaderos y los tenemos y no los podemos despreciar por mucho que nos creamos que nuestra civilización es superior a otra, cuando a lo mejor es inferior en muchos de los conocimientos a otras. Si me duele la cabeza, me puedo masticar una hoja de sauce o me puedo tomar un paracetamol. Ya depende de si me quiero quitar o no el dolor de cabeza rápido. Sí, claro. Y por ejemplo, si tienes cualquier si haces una decomposición de las hojas de sauce y dejas el resto, tiene mucho más potencia que el paracetamol. Claro, muchas veces el problema con las plantas es que no sabes cuánto tiene. Claro. Y en química eso es muy importante. Por ejemplo, la dosis. La dosis. Sí, estamos ya a punto de acabar. Creo que solo quedan para un par de preguntas y aquí Roberto lleva un buen rato. Me acerco por aquí. No, esto yo lo que quería preguntar, con lo que has contado y que se ha comentado ahora de que en la alquimia sí había conocimiento, quería preguntarte si el conocimiento que había era en los tratados alquímicos, unos capítulos eran morralla y otros capítulos sí que tenían más o menos conocimiento, o si las pepitas estaban esparcidas por todo el corpus de conocimiento. O sea... Yo creo que más bien era algo como que estaba esparcido, ¿no? Porque, por ejemplo, para tratar de obtener la piedra filosofal famosa, pues posiblemente se desarrollaran técnicas que seguimos usando ahora. Pues todo eso evidentemente es aprovechable, de hecho se ha aprovechado. Después, claro, si por el camino se descubre un nuevo elemento, pues evidentemente esa es otra pepita. Yo, sobre todo al principio, yo creo que muchas veces pues había cosas que a lo mejor la explicación sí que era algo poco aprovechable, pero el resultado, si obtenías una nueva sustancia, pues una nueva sustancia que has obtenido y que estudiara sus propiedades y tal. Entonces yo creo que sí, que ahí hay mucho que aprovechar. Quizás no la parte más filosófica, la que trata de explicar, claro, sin conocer lo que ocurre. Es lo mismo que cuando, claro, los antiguos preparaban el bronce, ¿no? Claro, ¿qué procesos ocurren ahí? ¿Por qué hacen lo que hacen? Pues no sé, porque me lo han contado. O sea, lo hacía mi padre, lo hacía mi abuelo. Pero evidentemente al final tienes el bronce. Entonces, un poco saber qué es lo que se puede aprovechar, y lo que se ha podido aprovechar es lo que ha ido empujando todo hacia los resultados finales, ¿no? Muchas gracias por la presentación, ha estado muy bien, y sobre todo una duda que me ha quedado hasta el final es ¿qué hay en la botella?
Sí, pensé que nadie lo iba a preguntar. Esto es un experimento típico para demostraciones así normalmente. Se llama la botella azul. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí yo lo que hice esta mañana, antes de quedar con Emilio, mezclé una disolución de sosa y otra de glucosa. ¿Qué ocurre? Que la glucosa, cuando está en un medio muy básico, como es la sosa, con el oxígeno que está disuelto en el agua, se oxida. El color azul es un indicador que se llama azul de metileno. Cuando hay oxígeno, el azul de metileno es azul. Cuando se gasta el oxígeno, el azul de metileno pierde el color. Cuando yo agito la botella, renuevo el oxígeno que está disuelto en la botella. Y por eso se pone azul. Ahora mismo está produciéndose la reacción, como yo no la muevo, se está consumiendo el oxígeno. Cuando no quede oxígeno apreciablemente, la botella pues vuelve a ser incolora. Claro, yo por eso insistía en que no me la mováis. Que si me la movéis me estropeáis la primera. Entonces, claro, ya está. Y en cuanto yo lo muevo, vuelve. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que yo vea que la botella se arruga. ¿Por qué se arruga? Porque se ha consumido el oxígeno. Para eso, pues la abro un momento, renuevo y de nuevo más. O sea, esto puede durar pues hasta que se agote la glucosa o sea, llega un momento en que se pone amarillento y eso es por el producto que se produce. ¿Vale? No, bueno, no era una pregunta, era la contestación del... ¿Se está oyendo? Sí, sobre la medicina tradicional china, que yo creo que tiene razón el interviniente. Hay medicina tradicional china que funciona, como él ha dicho, como por ejemplo el acetilsalicílico, como otra sustancia. Y mi padre decía que la madre de la ciencia es la experiencia. Él no era científico, ni mucho menos, pero creo que eso tenía razón. Y efectivamente, como dice, hay cosas que funcionan. De hecho, se ha incorporado toda la medicina occidental, que no es occidental. Es medicina simplemente, en la que funciona, en la que pasa lo que llamamos el método científico, lo que ya he dicho, el rigor en la medición. Tú puedes tomar hojas de acacia, pero llega un momento en que te vas a cepillar el hígado, porque has pasado de la dosis terapéutica a la dosis tóxica. En la medicina científica lo que hace es medir las cantidades. Y hay una medicina que seguimos llamando tradicional porque no ha pasado el filtro, porque nos engañamos, como hablaba antes de los tóxicos que matan al patógeno y tardamos en descubrir que también nos mata a nosotros, pues con la medicina tradicional pasa igual. O sea, hay que pasar el filtro del método científico, que no es ni occidental ni oriental, es hacer los experimentos con el rigor para que la apariencia no nos engañe, que es una cosa que no podemos evitar los científicos. Somos humanos, nos dejamos engañar por nuestras apariencias, por nuestras expectativas, por nuestra psicología, por nuestras esperanzas. Y la medicina tradicional no ha desarrollado el método científico, se deja engañar, no hay el doble ciego. El problema de la medicina tradicional es que no supera los filtros de doble ciego, pese al apoyo de la UNESCO, que incluso en la Organización Mundial de la Salud incluso ha potenciado mucho que esa medicina pase los filtros, y aquellos que pasen los filtros se publique y se estandarice y se incorpore, y se ha incorporado. Hay mucho incorporado, pero lo que llamamos tradicional es lo que no ha pasado el filtro. Bueno, y ahí tenéis el premio Nobel al descubrimiento de la artemisina para la malaria. Yo quería decir solo que antes has mencionado el fénix, el basilisco, eso ya lo dejamos para Ginesa Blanco y la Cámara de los Secretos. Y nada, despedimos la charla. Bueno, antes de terminar y de darle las gracias a Ginesa, que nos ha enseñado cosas que no sabíamos, quiero recordaros que todos los meses vamos a seguir haciendo charlas, pero a partir del mes que viene vamos a tener que cambiar a los domingos. Nosotros siempre que lo anunciamos ponemos la fecha y cuando hay algún cambio decimos, ojo, igual que hoy hemos dicho cambiamos la hora, pues a partir de marzo cambiaremos la fecha para los meses que quedan de temporada. En marzo será el día 9 que vamos a hablar de supersticiones. A las 6:30 el domingo 9. Bueno, muchísimas gracias, Ginesa, gracias por venir desde tan lejos. Gracias.